ingresó más de 500 migrantes al país de manera irregular, pese a estar vigente la nueva ley migratoria y el estado de excepción. Bueno, queremos abordar un aspecto que es tremendamente sensible sobre la crisis migratoria que afecta al norte de nuestro país y tiene que ver con los niños. Con los niños que llegan con sus familias muchas veces que no tienen poder de decisión, sino que se ven arrastrados a una situación como esta, donde tienen que cruzar de manera ilegal. Muchas veces ahí lo estamos viendo con sus familias, con sus papás y en situaciones bien extremas, ¿no es cierto? Ellos también sufren todas las inclemencias de tener que cruzar la frontera en esas condiciones. Y además de enfrentar después un proceso de reconducción como el que se está haciendo ahora hacia su país de origen. Pero hoy día existe una mirada muy preocupante respecto de lo que viven estos niños, de la experiencia que les toca vivir. Y lo peor de todo es que tampoco existe jurisdicción para que las autoridades chilenas puedan adoptar decisiones frente a la situación que están viviendo estos niños. Vamos a revisar la siguiente nota que nos da un contexto de esta preocupante situación que se está viviendo en medio de la crisis migratoria. Un niño o niña migrante se encuentra en una posición y en un lugar de pérdida que eventualmente no termina. Los videos de migrantes cruzando la frontera siguen causando impacto. Incluso esta fotografía preocupó. Pues la cantidad de niños de menores de edad quienes junto a sus familias se ven pasando por pasos no habilitados nos hace preguntarnos quién o quiénes se hacen responsables de sus derechos, quién cuida de su bienestar. Lo dejaron todo para atravesar miles de kilómetros entre países, con el sueño de encontrar un lugar donde vivir y una mejor esperanza de vida, pese a la medida del gobierno de estado de excepción que rige en 4 provincias del norte grande. Estas imágenes dan cuenta de la ineficacia de las medidas aplicadas del gobierno que afectan claramente la seguridad de los chilenos como también la integridad de los migrantes. En este instante nuestras fronteras están protegidas, pero imposible proteger 100% un país que tiene miles de kilómetros de frontera, como es Chile, y tenemos más de 1.100 kilómetros de frontera con Bolivia y con Perú. Una crisis migratoria que expone a los más vulnerables. Los derechos de los niños deben respetarse y cuidarse, independiente de que si son migrantes o no. Esta situación reviste la máxima gravedad, que este tema no se resuelve con militares, que esta es una situación humanitaria que debe ser entendida en ese contexto. Un vacío que preocupa a especialistas, porque quienes logran llegar a pasos fronterizos no autorizados no solo dejaron atrás su vida, sino que también se exponen a situaciones riesgosas. Implica un alto grado de riesgo de dejar atrás lugares que para ti eran de protección, otras familias, amigos y colegios. Implica un proceso de pérdida, por lo tanto hay un proceso de duelo en la infancia. Según un estudio de la UNICEF realizado en 2020, arrojó que el 54% de las familias que llegan a nuestro país lo hacen sin sus hijos. Sin embargo, después de 2 años la situación habría cambiado. Proteger a los niños siempre, unificar a las familias siempre, permitir la migración legal, por supuesto, pero no vamos a permitir la inmigración ilegal. La verdad es que este es un tema gravísimo, que demuestra que la decisión que ha adoptado el Ministerio del Interior no está surtiendo efecto. Para combatir la migración en el norte, el gobierno no descarta el toque de queda y dispuso más de 600 militares que monitorean fronteras. El problema sería el vacío que existe con los cuidados de los niños. La Policía de Investigaciones tampoco tiene parámetros de actuación en relación con esto respecto de niños, niñas y adolescentes. Tanto es así que ni siquiera tienen presupuesto y posibilidades de entregar agua o insumos elementales básicos para las personas que están deambulando en estas condiciones. Es más, una de las principales preocupaciones de la moneda es poder combatir con las bandas que se encargan de trasladar migrantes de forma ilegal. Estamos hablando justamente de quienes se movilizan desde el lado chileno para poder conectarse con bandas criminales desde el lado boliviano. Son estos grupos quienes atentan contra la dignidad de padres y sus hijos. La infancia es de alta vulnerabilidad y los niños y niñas muchas veces son usados para otras causas no asociadas a la migración.
El problema es que el paso ilegal de extranjeros no se detiene y las condiciones de salud físicas y psicológicas de los niños no son monitoreadas. Esperamos que las autoridades locales sean escuchadas por el nivel central y que en definitiva la situación de los migrantes, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, sea abordada conforme a las exigencias que sus derechos humanos imponen. Estas imágenes son el lado B de políticas mundiales que tienen a la deriva niños que dependen de la suerte que corran sus padres y no así de lo que debería ser el cuidado de los derechos del niño. La pregunta aquí es quién vela por los derechos humanos de los niños, de estos niños en particular que están viviendo un proceso de migración ilegal, en algunos casos que se extiende por mucho tiempo hasta que no tienen casa durante meses, ¿no es cierto? Y se enfrentan a una situación bien extrema. ¿Quién se preocupa de la situación psicológica que enfrentan estos niños? Bueno, solamente para que ustedes tengan un elemento gráfico con que medir, nosotros buscamos distintas alternativas de autoridades que pudieran hacerse cargo del tema y que pudieran darnos una señal respecto de que algo se está haciendo, y no hay ningún organismo en este minuto que sea competente para resolver esta situación. No lo son organismos vinculados a los derechos de los niños en Chile, porque no tienen la jurisdicción en este caso cuando se trata de personas que están en la frontera y que familias que van a ser reconducidas a su país de origen. No tiene la potestad tampoco la UNICEF, porque han señalado que no tienen claridad respecto de hasta dónde podrían gestionar, ¿no es cierto?, que se hiciera algo por los niños que están en esta situación. No tiene tampoco ninguna facultad el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, o el organismo nuevo que está defendiendo los derechos de los menores en nuestro país. Entonces hay una serie de organismos que podrían eventualmente tener una voz de alerta, y es lo que está haciendo la Defensoría de la Niñez, pero solamente lo está haciendo para llamar la atención, no es que tengan facultades reales de poder resolver la situación de estos niños. Vamos a establecer un contacto a esta hora con Hans Gotterbaum, que está en Iquique, para contarnos de la situación que se está viviendo precisamente con los niños, que es un tema que preocupa. Se refirió el presidente Sebastián Piñera incluso a esa situación cuando trascendió y circuló la imagen de un militar que estaba ayudando a un niño que se había quedado rezagado respecto de su familia, Hans. Y me imagino que esto también se nota en la ciudad, ¿no es cierto? Hemos hablado todos estos días del impacto que han tenido las familias, la cantidad de migrantes que han llegado de manera ilegal a nuestro país, pero también hay niños de por medio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, Karina, buenas tardes. Tal como tú lo comentabas, es una situación que se replica tanto en la frontera como también en las distintas comunas de la región de Tarapacá. Son hechos que se pueden presenciar incluso en los bandejones centrales y en los distintos espacios públicos que han sido tomados por distintos ciudadanos migrantes que han ingresado al territorio nacional a través de diversos pasos no habilitados por la frontera de Colchane. Es una situación bastante preocupante que ha mantenido también en alerta tanto a las policías como a las autoridades locales. Hoy día intentamos conversar con carabineros, quienes hace pocos minutos declararon finalmente referirse al respecto, pero ellos están llevando a cabo un proceso que es finalmente se empadronan a los padres de los menores y se realiza una denuncia que posteriormente es derivada hasta los distintos juzgados de familia, ya sea de Pozo Almonte, en la provincia del Tamarugal, o el juzgado de familia de Iquique, acá justamente en la capital regional de Tarapacá. Conversábamos también con personal del Poder Judicial y ellos fuera de cámara nos comentaban que son a la fecha aproximadamente 4.000 las denuncias que se han realizado por la vulneración de los derechos de los menores y de los niños aquí en la región de Tarapacá. Esto contabiliza tanto a la provincia del Tamarugal como a la ciudad de Iquique. Es por ello entonces que es justamente el Tribunal de Familia quien revisa caso a caso y determina cuáles son los pasos a seguir, Karina. Claro, la gran pregunta aquí también es si tiene la potestad para tomar medidas sancionatorias contra ciudadanos, personas que han ingresado de manera ilegal al país. Hay un porcentaje, una llamada cifra negra de personas que dicen no están registradas, según lo que denuncian los alcaldes también. Vamos a abordar ese tema a la vuelta de una pequeña pausa comercial para saber realmente qué se puede hacer, ¿no es cierto?, en estos casos donde se está denunciando ante la justicia chilena la vulneración de derechos de los niños que ingresan ilegalmente a Chile. Espérenos, ya volvemos.